Bienvenidos amigos a la continuación de este ciclo de Cábala Revelada. Hoy día estamos en compañía de nuestro amigo Marco Salazar. Bienvenido amigo. Gracias, buenas noches. Y vamos a continuar con la sección que corresponde al resumen y preguntas y respuestas de la sesión que tiene que ver con percepción de la realidad. Así que amigos, nosotros quedamos a la espera de sus preguntas y sus apreciaciones respecto de la clase que visualizaron, para poder entonces en este momento comenzar nosotros a darle las respuestas que correspondan. Le solicitamos que por favor las preguntas tengan relación con la sesión de clase que corresponde, que se titula Percepción de la Realidad. A modo de resumen, amigo Marco, lo que se estudió es qué es lo que es esto de la percepción de la realidad. Amigo, Bueno, qué es lo que es la realidad? la realidad. Bueno, como para iniciarnos, podríamos dar una visión un poco histórica de los últimos siglos, de lo que se habla de la percepción, relacionada incluso hasta con la parte científica. Existían en los tiempos de Newton, ¿cierto? Que todo lo que estaba fuera de nuestro cuerpo, todo lo que admirábamos y todo lo que veíamos, era en sí la realidad. Es decir, un, un objeto era el fiel reflejo de la realidad. Así también el tiempo, y eran conceptos absolutos. Esto en la medida que fueron desarrollándose las áreas de la física, de la química y otras ciencias, fue evolucionando y ya se dio cuenta de que una estructura estaba constituida por unidades de energía, por unidades de masa, de materia, y lo que nosotros estábamos viendo era un conglomerado de la realidad, pero en sí había una esencia que no podíamos ver. Y ahí se fue un poco complicando lo que es la percepción de la realidad. Actualmente, ya con todos los modelos matemáticos y todos los modelos físico-químicos de lo que es la estructura del átomo, sabemos que existe un conglomerado de partículas, ¿cierto?, que van constituyendo una realidad, una especie de mundo que se abre frente a toda esta eh, realidad, que en realidad son luz, y ya se abre incluso los conocimientos de Kabbalah, que hablaban de esto hace miles de años, que fuera de nosotros solamente existía una luz permanente. Esa luz permanente ya sabemos que efectivamente es energía, y que la realidad es un concepto mucho más complejo de lo que era anteriormente. Sí, sí, amigo. Importante esto de que la visión de qué es lo que es la realidad y qué relación tiene con nuestra percepción ha ido cambiando a medida que la ciencia se va desarrollando y pasamos de una visión en que se pensaba que la realidad era tal cual como la percibía en nuestro sentido, a visiones más modernas donde se considera que lo que nosotros percibimos es una parte restringida de la realidad material. Y aparte de eso, los sabios cabalistas nos dicen de que junto con esta realidad material existe una realidad espiritual que es mucho mayor. Entonces, si nosotros de alguna manera estamos limitados para estudiar esta realidad material perceptible a través de nuestros sentidos, ¿cuánto más estamos limitados para percibir la realidad espiritual, ya que carecemos del instrumento adecuado para percibirla? En relación a eso, amigo, eh, ¿qué instrumento necesitamos nosotros para percibir esta realidad espiritual? Bueno, en general, todo lo moderno indica que todo depende del observador, ¿cierto? En estos momentos sabemos que existe un mundo energético que incluso conforman hasta nuestro cuerpo o nuestra materia, y que todo esto está relacionado ya con un espejo pulido que vemos detrás de nuestro cerebro, en donde vemos esta imagen y traducimos todo este mundo energético, todo este mundo de intenciones, lo traducimos en imágenes. Y más aún, toda esa imagen está relacionada en una imagen
de un colectivo, es decir, cada uno tiene una relación directa con otro y vamos estableciendo, incluso en la filosofía actual, las modernas escuelas de filosofía alemana ya han visto que todo esto hay una correlación entre la visión de los individuos y la visión global. Entonces, ¿cuál es el instrumento para salir de los 5 sentidos básicos, ¿cierto? Incluyendo todos los conceptos de historicidad, de nuestra percepción dada incluso por recuerdos de ADN, una serie de cosas? Para avanzar en el mundo espiritual se habla de una intención, ¿cierto? Que es lo que llamamos el sexto sentido. Claro, y recordar amigos que nos dicen los sabios de que existen dos fuerzas en esta realidad. Uno es la fuerza de otorgamiento que proviene de la fuerza superior del creador, y la otra es nuestra fuerza, que es la fuerza de recepción egoísta. Entonces, cuando nosotros queremos revelar algún fenómeno de la naturaleza, tenemos que hacerlo con el instrumento adecuado. Eh, por ejemplo, cuando nosotros queremos captar ondas de radio, necesitamos un receptor de radio que sintonizarlo a la frecuencia que nosotros necesitamos recibir. O un receptor de televisión, nosotros necesitamos tener un aparato que reciba las imágenes y se pueda sintonizar en el canal que nosotros queremos recibir o del cual nosotros queremos conocer esas imágenes. Entonces, para cada fenómeno dentro de la naturaleza existe un instrumento adecuado para revelarlo. Tenemos nosotros también nuestros instrumentos naturales, que son los 5 sentidos. Tenemos la visión, tenemos el gusto, el tacto, el oído, el olfato, y con esos sentidos nosotros podemos investigar nuestra realidad perceptible, nuestra realidad material. Y más allá de eso, se nos presentan instrumentos con los cuales podemos de alguna manera ayudar nuestra percepción. Podemos utilizar telescopios, microscopios, y de esa manera llegar a percibir fenómenos que estaban ocultos para nuestros sentidos naturales, y incluso, como comentábamos recién, puedo utilizar aparatos externos como un aparato de radio para captar frecuencias que no podría captar naturalmente con mis propios sentidos. Pero existe algo que es el otorgamiento, y yo carezco de estos instrumentos porque nosotros como personas somos deseos de recibir egoístas, no tenemos cualidades de otorgamiento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar de alguna manera a desarrollar este instrumento que se necesita para acercarnos, adherirnos a esta fuerza superior que es otorgamiento? Entonces, el Creador nos ha entregado algo que es muy poderoso, que es nuestra intención. Y nosotros, a pesar de que no somos entes otorgantes, sí podemos desear llegar a ese estado y podemos desarrollar la intención de otorgar. O sea, nosotros podemos querer recibir la abundancia para otorgar. O sea, recibir para darle contento al Creador, o recibir para darle contento y para beneficiar a la sociedad. La sociedad es ese entorno donde nosotros nos desarrollamos, ese entorno que busca esta conexión con la fuerza superior, y nosotros, si queremos entonces desarrollar acciones, hacer esfuerzos para que esta sociedad tenga éxito en su revelación, entonces vamos a estar en esta intención que nos va a permitir construir este instrumento que nos va a llevar a revelar el otorgamiento. Nosotros, de manera natural, carecemos de este instrumento, tenemos que desarrollarlo, tenemos que realizar esfuerzos, tenemos que estar en un laboratorio que sea adecuado. Por supuesto que el Creador nos entrega todas estas herramientas, nos entrega la sociedad adecuada donde desarrollarnos, nos entrega aquellos libros que nosotros necesitamos, que están escritos por los sabios que existieron antes que nosotros, y por supuesto que, como toda ciencia, se va desarrollando sobre los descubrimientos de aquellos científicos que hicieron algún descubrimiento, hicieron algún aporte antes que los actuales. Así también esta ciencia de la sabiduría de la Kabbalah se basa en todo aquello que nos dejaron nuestros sabios, nos dejaron por escrito, y que nosotros podemos estudiar dentro de este entorno, dentro de este laboratorio, que nos permita poco a poco ir construyendo este instrumento que nos permita captar la realidad superior. Entonces, amigos, les reitero que nosotros estamos a la espera de que, respecto a esta temática, nos envíen sus consultas para ir avanzando. Por supuesto que nosotros necesitamos esa realimentación que ustedes nos pueden dar respecto de cómo recibieron la clase que deben haber visto, que fue grabada para ustedes, qué dudas les surgieron respecto de eso, y qué nosotros podemos aportar para
reforzar los materiales que nosotros le estamos entregando. Entonces, amigos, estamos esperando que nos manden esa duda, esas preguntas, esas inquietudes que ustedes tengan para nosotros poder seguir desarrollando esta materia que es muy interesante. Percepción de la realidad es podríamos decir, uno de los pilares en que se desarrolla nuestra investigación. Nosotros, de manera natural, tenemos estos sentidos que ya hemos comentado, que son los 5 sentidos clásicos. Algunas personas postulan de que existen más sentidos que estos 5 que nosotros conocemos, pero independientemente de eso, todos estos sentidos no captan la realidad, sino que captan de alguna forma impresiones de esa realidad o cómo esa realidad afecta a este sentido particular, porque la realidad no penetra dentro de nosotros, sino que existen estos como compartimientos, como estas membranas que permiten dejar pasar frecuencias de luz, permiten dejar pasar frecuencias de sonido o algún otro tipo de fenómenos que en el fondo son ondas que tienen amplitud y tienen frecuencia, y que en base a eso nosotros internamente, de acuerdo a un programa interno, construimos una imagen de la realidad. Y por supuesto que eso nos lleva a un tema muy importante, que como la realidad que yo percibo está construida en base a estos fenómenos que percibo a través de los sentidos y que yo interpreto por medio de este programa interno, entonces mi realidad puede diferir de la realidad de otra persona, amigo. ¿Es posible? Bueno, primero vamos a saludar a los que están conectados: a Alex, Jaime, Ángel, Octavio, Antonio, Alejandra, Paola, muy buenas noches. Y tenemos ya, bueno, una pregunta de Alejandra, que dice, quisiera preguntar de qué depende el desarrollo de ese sexto sentido al que hace referencia, al que hacemos de referencia. ¿De qué depende esa intención? Uh-huh. En primer lugar, nosotros de alguna manera descubrimos de que esta visión, esta imagen de la realidad que nosotros tenemos es incompleta, que le falta algo. Le falta algo tanto a la percepción de esta realidad material, que nosotros la vemos distorsionada, como que también nos falta totalmente la parte espiritual. Nosotros de alguna manera llegamos a conocer eso, que hay una realidad espiritual. Si estamos acá es porque de alguna manera hemos llegado a ese conocimiento de que existe una realidad espiritual y nosotros queremos revelarla. Entonces nosotros nos adherimos a este entorno donde se encuentran estos científicos, investigadoras e investigadores de la realidad espiritual, y nosotros nos reunimos con ellos, así como que si yo quiero, por ejemplo, desarrollar habilidades musicales, por supuesto que me trato de adherir a algún entorno donde las personas desarrollen este conocimiento y practiquen este conocimiento. No tan solo lo estudien, sino que también lo practiquen. Entonces, así con cada uno de los intereses que yo puedo tener, si yo quiero ser un buen deportista, probablemente voy a querer adherirme a alguna sociedad donde se practique el deporte que a mí me interesa, y no tan solo se practique, sino que también se estudien algunas técnicas o algunos conocimientos que me permitan desarrollarme en ese deporte. Entonces, así, también para la sabiduría de la Kabbalah, existe un entorno adecuado, que son estos científicos que investigan la realidad más allá de la realidad material, investigan la realidad espiritual. Entonces, cuando ellos se reúnen y juntan sus deseos, desarrollan esta intención por alcanzar la realidad espiritual. Y los amigos que se reúnen se convierten en los instrumentos que yo utilizo para percibir la realidad superior. En la medida que yo me reúno en un entorno que está adecuadamente conformado y que realiza los esfuerzos que tiene cada uno su intención, entonces la intención de cada uno con la intención del amigo se refuerza, y de esa manera nosotros construimos un instrumento donde dentro de esta sociedad se va a revelar la fuerza superior, y nosotros vamos a poder tener y alcanzar esa percepción, porque en mucho no es un, probablemente iba a decir conocimiento, pero es mucho más que eso, no es un conocimiento, es algo que se
que se siente, que se percibe, algo que se experimenta. Porque justo considero esto una ciencia, es una ciencia experimental. ¿Y cómo experimentamos nosotros dentro de esta sociedad con estos amigos que en conjunto generamos este instrumento que a modo ustedes saben de que hay un observatorio que junta la imagen de muchos telescopios o radiotelescopios y genera una imagen global y eso le permite visualizar mucho mejor el campo que están estudiando, el campo, digamos, de la astronomía que están estudiando. Y así también con los telescopios normales que existen en diversas partes del mundo también pueden trabajar en conjunto y eso les ayuda a revelar una porción de mayor o de mejor manera la porción de universo que quieren estudiar. Así también en nuestra ciencia, en la medida que unimos nuestros deseos y nos juntamos con la intención de revelar la fuerza superior, entonces nuestra capacidad de percepción se incrementa y vamos construyendo también ese instrumento, porque ese instrumento en el fondo es una vasija especial. Y esa vasija especial nosotros no la tenemos porque nuestras vasijas son vasijas de recepción. Y en la medida que nosotros tenemos solo vasijas de recepción, y ejercitamos solamente esta recepción egoísta, nos vamos a revelar la fuerza superior. Pero en la medida que nos conectamos, que desarrollamos esta intención, este deseo por alcanzar la espiritualidad, entonces en conjunto nosotros vamos a construir estas vasijas, este instrumento, y vamos a poder revelar la fuerza superior. Nos dicen también los sabios de que este esfuerzo es personal. Cada uno realiza un esfuerzo personal, pero el logro es colectivo, porque todos nosotros, unidos dentro de este entorno, alcanzamos esta revelación que es la fuerza superior que se revela delante de nosotros. Amigo, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Octavio. Dice, ¿cómo puedo darme cuenta que la realidad espiritual está impactando en mí? Tal vez estoy siendo afectado y no me doy cuenta. ¿Será conciencia? Buenas noches. Bueno, nosotros para de alguna manera llegar a percibir que realmente la fuerza superior está operando en nosotros, primero tenemos que estar realizando el esfuerzo, tener el gran deseo de revelar la espiritualidad, estar dentro de este entorno correcto donde la fuerza superior se va a empezar a revelar y esta revelación va a ser paulatina. De a poco nosotros vamos a ir percibiendo paso a paso cómo va cambiando nuestra visión de la realidad. En la medida que nosotros nos damos cuenta que nuestra visión, que nuestra percepción de la realidad va cambiando, que estamos tomando una conciencia distinta de qué es lo que está fuera de nosotros, entonces nosotros nos damos cuenta que esta fuerza está impactando en nosotros, que está operando en nosotros. Es un cambio interno. Dentro de nosotros se producen cambios internos y esos cambios internos se reflejan en cambios en nuestra percepción. Y en la medida que nosotros trabajamos en conjunto con los amigos, nos vamos a dar cuenta que esta fuerza superior va a operar y cada vez va a ser más fuerte esa sensación de que estamos bajo la influencia de la luz y que estamos bajo la influencia de una fuerza superior que es buena y benefactora. En la medida que nosotros revelamos que es buena y benefactora, nos estamos acercando a esta revelación. Y también se produce en nosotros un cierto rechazo. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza egoísta, en principio rechaza estas situaciones. ¿Por qué? Porque el egoísmo se siente afectado, se siente de alguna manera menoscabado, siente que estamos perdiendo algo en la materialidad. Entonces, en principio nuestro cuerpo se va a oponer, nuestro cuerpo, nuestro ser egoísta se va a oponer a este contacto con esta realidad espiritual otorgante. Y nosotros entonces, en la medida que percibimos esa fuerza o que se opone, en la medida que somos capaces de percibir esa contradicción, esa oposición, y en la medida que también nos vamos viendo afectados en que nuestra realidad circundante vemos que está cambiando, entonces nos damos cuenta que la fuerza superior está operando. Así es. También quisiera agregar que el estudio de la Kabbalah es el estudio del deseo, ¿cierto? Y parte desde un concepto teórico que se llama el mundo de Ein Sof, en donde a través del proceso de la creación se crea el deseo de recibir, y este deseo de recibir incluso se constituye en lo que llamamos una vasija.
Y así, en términos desde arriba hacia abajo, se va desarrollando este deseo de recibir. Y este deseo de recibir, en un momento determinado, hay un quiebre y se produce el desarrollo incluso de la humanidad, el desarrollo de las personas. Y esto va generando lo que llamamos nosotros un programa. El programa no es otra cosa que la interacción, ¿cierto?, de todo este deseo de recibir, que se hace un conjunto incluso que de grandes conjuntos humanos van evolucionando en distintas fases de este deseo de recibir, desde los deseos básicos hasta el deseo de estos conjuntos de tener dinero, después el conocimiento, después el poder, y siempre va generando en distintos niveles de personas, distintos niveles de deseo, y para contestar la pregunta y ampliarla un poco más, llega un momento determinado que uno podría tener de alguna forma resuelto los deseos básicos, tiene su techo, tiene su familia, eh, por lo menos tiene algún tipo de conocimiento que es reconocido por la sociedad, y eso no basta. Entonces ahí viene lo que nosotros denominamos el punto en el corazón, que significa que nos movemos un poco más allá dentro de este deseo de obtener conocimiento, y vemos que existe dentro de lo que nos llaman los cabalistas la fuerza principal, que es el deseo de otorgar, que es el deseo que genera en el mundo de Insof el deseo de recibir. Y nosotros como deseo de recibir, que es lo único creado, creamos, ¿cierto?, en nuestras acciones la intención de ser como el deseo de otorgar. Es la intención, porque existe lo que llamamos eh, el atributo de querer ser como el atributo de otorgamiento, y con este atributo de otorgamiento es como una especie de ensayo de ir plasmándonos en lo que es la fuerza del creador. Entonces, como que actuamos eh, con esta intención. Ese es el sexto sentido. Nosotros queremos ver qué hay detrás, ¿cierto?, de el hecho de que una madre, ¿cierto?, tenga un amor ilimitado por lo que es su hijo. Hay deseo de recibir y deseo de otorgar. Entonces, ese sexto sentido, uno lo va despertando de alguna forma y va analizando cuál es la relación entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, y nos damos cuenta de que cuando permanecemos en el estado egoísta, en el estado en que no cuestionamos, somos lo que llama la Kabbalah, estamos en el estado animal, en el estado de la bestia, porque sencillamente estamos manejándonos, al igual que todos los seres animados, nos estamos manejando por solamente el deseo de recibir, sin ser peyorativo ni decir que el deseo de recibir es malo ni es bueno, es sencillamente es recibir, y empezamos a detectar este deseo de otorgar. Y aquí vamos a ir a la otra pregunta de Antonio, que dice: si la realidad solo se percibe según el programa que tengo en mi interior, ¿por qué entonces al ver el color de un objeto, todos coincidimos en ese color? Es el mismo para todos. Es lo mismo, digamos, tenemos llamemos un mundo de ideas en que la percepción del color, el color rojo de una manzana, que sabemos de acuerdo a la física que es de cualquier color menos rojo, porque es la luz que no puede absorber. Sin embargo, tenemos los datos y tenemos la percepción en base a los sentidos más o menos equilibrada, al igual que la interacción de los pensamientos, de la educación, de los contextos sociales que constituyen este programa. Entonces, coincidimos que esta gran estructura social tiene factores comunes, tiene reglas que van de país en país, de región en región, de nación. Son cosas que uno podría decir que es la realidad, pero esa realidad es una realidad social de un nivel, de un cierto nivel. En la medida que grandes conjuntos humanos descubran que la realidad
está manejada y viene definida sencillamente para la evolución del deseo de recibir hacia el otorgamiento para generar una sociedad distinta. Sí, muy importante lo que dice el amigo. De alguna manera, la sociedad a nosotros nos instruye respecto de que si eso es azul, entonces yo lo llamo azul. Si la sociedad me enseña que algo es rojo, entonces yo lo llamo rojo. Y también respecto de eso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los esquimales, que pueden discriminar distintos tipos de nieve o hielo, centenares o miles de formas distintas de nieve o hielo. Y tienen palabras para cada uno de esos estados, de los cuales a nosotros no tenemos esa percepción, porque para nosotros puede ser agua, puede ser hielo, puede ser nieve, puede ser hielo quebradizo, pero no tenemos esa amplia diversidad de denominaciones para distintos tipos de hielo, como ellos que viven en ese entorno y necesitan reconocer los distintos tipos, porque es esencial para su supervivencia. Entonces, dependiendo de nuestro entorno cultural, nosotros vamos a aprender ciertos rangos de percepción y a nombrarlos y a definirlos muy bien. Y por otro lado también nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, nosotros vamos a mirar algo y vamos a decir esto es cuadrado, entonces todos vamos a decir esto es cuadrado, porque nos van a enseñar así. Entonces, desde ese punto de vista, la sociedad tiene una importancia también dentro de lo que va a ser nuestra percepción, y no tan solo en cómo vamos a percibir, sino que respecto de la valoración de lo que percibimos, porque incluso puede afectar nuestro gusto, porque dentro de cierta sociedad, ver algo, por ejemplo, un color determinado puede ser de buen gusto, y dentro de otra sociedad, ese mismo color puede ser que sea no de tan buen gusto. Entonces, junto con nuestra percepción, que cada uno tiene un programa, y volviendo sobre lo que pregunta el amigo, tampoco estamos seguros que todos veamos el mismo azul. O sea, no estamos seguros que todos nosotros veamos el color azul de la misma manera, pero sí todos nosotros hemos aprendido que ese tipo de fenómeno que yo percibo se llama azul. Entonces, estamos de acuerdo en eso, pero en la percepción interna, cada uno tiene su programa. Por supuesto que el programa tiene puntos de contacto, porque todos los programas son en base al deseo egoísta, al deseo personal de cada uno. El egoísmo de cada uno entonces influye sobre la percepción de la realidad. Y lo que a nosotros nos interesa más en este momento es cómo esa percepción influye de tal manera que nos puede llevar hacia un reforzamiento del egoísmo o hacia un camino hacia desarrollar el otorgamiento. Y también rescato algo muy importante que dijo el amigo Marco respecto de el punto en el corazón. Que ese punto en el corazón lo tienen todas las personas, pero no en todos se despierta de la misma manera. Entonces, cuando ese punto en el corazón despierta, que es un deseo ajeno, extraño a este deseo egoísta al interior nuestro, es una chispa de el otorgamiento que nosotros conocimos en algún momento, cuando éramos una sola alma, una unidad, y recibimos el llenado en el mundo de Sof. Entonces, ese punto influye en nosotros y hace que despertemos hacia el deseo de querer revelar la fuerza superior o el mundo espiritual. Muy importante este punto, porque en la medida que nosotros desarrollamos este punto puede crecer y nos puede llevar a desarrollar esta conexión, ir hacia el entorno correcto y desarrollar las acciones, desarrollar los esfuerzos que nos permitan alcanzar esta adhesión. Y los cabalistas nos dicen que todos nosotros, así como tenemos este punto en el corazón, de acuerdo al esfuerzo que realicemos, podemos llegar a conectarnos con esta fuerza otorgante y no tenemos que esperar pasar a otra vida o pasar a otro estado, sino que eso, de acuerdo a nuestro esfuerzo, lo podemos lograr en esta vida. Cuando aprendemos a dominar nuestro ego, esto es un nivel espiritual alcanzado de acuerdo a la Kabbalah, nos pregunta Ángel. Sí, respecto de esto del ego, tampoco hay que verlo como algo negativo, porque esta estructura egoísta ha permitido que nosotros nos desarrollemos individualmente como seres humanos, como sociedad y como civilización. Y este deseo egoísta permite que nosotros alcancemos a través de todos estos pasos que el amigo describió, desde los deseos básicos que yo necesito para sobrevivir, hasta los deseos de acumulación de riqueza,
los deseos de poder, los deseos de fama, los deseos de conocimiento, hasta que llegamos al deseo de la espiritualidad, todo eso está movido por este deseo egoísta, por este motor interno que nosotros tenemos que nos hace cada vez ir más lejos. Entonces, este deseo permitió que nosotros no nos quedáramos en solamente satisfacer nuestros deseos básicos y quisiéramos pasar al deseo de acumulación y después permitió que no solamente quisiéramos eso, sino que pasáramos al deseo de adquirir poder y gloria. Y posteriormente este deseo se desarrolló y entonces vino la necesidad de adquirir conocimiento y posteriormente en un desarrollo más elevado, entonces esto nos lleva a desarrollar el deseo por la espiritualidad, influido por este punto en el corazón que habíamos comentado. Todo esto es un proceso. Entonces, nosotros tampoco tratamos de anular el ego, nos tratamos de, porque el ego es nuestra esencia como individuos receptores egoístas. El ego es parte, somos nosotros. Entonces nosotros no queremos eliminar eso, sino que lo que queremos es cambiar la intención del uso de nuestro egoísmo. Y queremos entonces que nuestro deseo de recibir no sea con la intención egoísta de recibir para nosotros mismos, sino que nosotros queramos recibir para dar contento al Creador o recibir para otorgar, recibir para, por ejemplo, para que esta sociedad donde nosotros queremos desarrollarnos sea una sociedad que se desarrolle armónicamente y prospere. No solamente busquemos la prosperidad y el desarrollo nuestro, sino que busquemos el desarrollo y la prosperidad de la sociedad en su conjunto. Y la primera sociedad es aquella sociedad en donde nosotros nos insertamos para desarrollar esta investigación que nos permita adherirnos a la fuerza superior. Sí, hay mucho progreso en base a lo que son los ego personalizados o solamente para la recepción. Genera un progreso en un momento determinado que alguien quiera tener un emprendimiento, ¿cierto? Con el solo objetivo de ganar dinero y sin darse cuenta, ¿cierto? Ese deseo de recibir para recibir, con la intención adecuada se puede transformar en recibir para otorgar, ya que el generar ese emprendimiento puede tener una consecuencia de 100, 200 personas o 200 familias trabajando en base al deseo egoísta de ese emprendedor, que sin embargo está basado en su deseo de recibir con la intención de recibir. Pero sin embargo, con el tiempo, y él puede ir cambiando y se da cuenta de que su deseo de recibir con la intención de recibir, al final fue usado como un instrumento porque se transformó en la medida que estudió Cábala, ¿cierto? En un deseo con la intención de otorgar. Ese es el desarrollo del sexto sentido, y eso ya tiene una implicancia social, no solamente del punto de vista de desarrollo espiritual. Sí, y también recordar, amigos, de que todo este desarrollo no ha sido dado desde lo alto. Hay un plan de la creación, existe un propósito. Nuestra vida y nuestra sociedad y nuestra civilización tiene un propósito. Eh, ¿Por qué? Porque existe un plan de la creación. Existe una fuerza que generó esta realidad espiritual y esta realidad material con un propósito, y el propósito es que nosotros alcancemos la adhesión con la fuerza superior, que alcancemos el otorgamiento y nos convirtamos en individuos que ejercitemos este deseo de recibir para otorgar. Entonces, en la medida que nosotros trabajamos por eso, no tan solo estamos beneficiándonos nosotros y a nuestra sociedad, sino que estamos cumpliendo con el propósito de la creación. La creación tiene un propósito y en la medida que nosotros trabajamos porque este propósito se logre, entonces estamos a favor y siguiendo la ley que generó este propósito. Y en la medida que nosotros no nos esforzamos por alcanzar esta adhesión con la fuerza superior, entonces estamos como trabajando en contra, y estamos en contra de esta ley, en contra de este propósito general. Es muy importante que tengamos presente de que este propósito de la creación es que genera todo este entorno donde nosotros nos podemos desarrollar y genera también todo este esquema egoísta de desarrollo de los deseos que nos va a llevar luego de un desarrollo paulatino, porque no vamos a llegar de un deseo básico de sobrevivencia al deseo de la espiritualidad, sino que vamos a pasar por todo
todos estos pasos, por todas estas etapas que nos permitan posteriormente llegar a esta adhesión, a este deseo por la espiritualidad. Eh, por supuesto que nosotros como sociedad ya hemos recorrido gran parte de este camino, porque el hombre que vivía en las cavernas, o el hombre primitivo, el hombre que vive en la selva, se preocupa solamente de los deseos más básicos, de supervivencia. Y el hombre que vive en comunidad o la persona que vive en comunidad, ya se dedica a satisfacer otros deseos más elevados dentro del egoísmo, como la acumulación de riqueza, la acumulación de poder, la acumulación de conocimiento, hasta que logra despertar el punto en el corazón y se desarrolla este deseo por la espiritualidad. Todo esto es por etapa, y así también cuando se logra la adhesión con la espiritualidad, tampoco se logra de un momento para otro, sino que se van dando pasos. Nos dicen los sabios que existen niveles, y estos niveles, estos 225 niveles, tenemos que transitarlo uno por uno, y dentro de cada etapa de desarrollo también existen los mismos escalones. Así es, se habla en Kabbalah, ¿cierto?, que existe el desarrollo de un concepto que se llama Reshimó, que es como el desarrollo de estos deseos espirituales que vienen del mundo de Ein Sof, ¿cierto? Y van en cascada descendiendo, y nosotros tenemos que tener el camino de vuelta, es decir, tenemos que ascender para llegar a la espiritualidad a través de este programa que nos va mostrando distintos elementos de nuestra vida y que tiene que ver con el conocimiento de la percepción de la realidad, tomando en cuenta de que esta realidad es una realidad ilusoria, es una realidad dada por un programa que es un programa que viene estructurado por nuestra relación cultural, por una acumulación de conocimiento, una acumulación genética y muchos otros elementos que estamos condicionados por dónde nacimos, cómo nacimos, con qué nos encontramos, y dentro de toda la diversidad, ¿cierto?, tenemos que darnos cuenta que tenemos una percepción dada que nosotros no elegimos, que es totalmente fortuita y que a la larga es una percepción ilusoria. Partiendo de ahí viene el desarrollo de este concepto del reshimó espiritual, que significa llegar y entender con la intención, con el sexto sentido, de que se nos van dando distintas posibilidades y lo que podemos hacer es elegir los entornos correctos para ir tomando estos conceptos de espiritualidad. Tenemos ciertos grados de libertad mínimo, y entre ellos una de las cosas que podemos hacer es elegir el ambiente donde queremos desarrollarnos, partiendo de que nosotros en este momento tenemos una realidad en nuestro cerebro, en nuestro espejo pulido, ilusoria. Seguimos con otra pregunta de María Laura, que nos dice: este atributo de otorgamiento en nuestra intención de sexto sentido, ¿cuál puede ser una pauta para saber que vamos por el buen camino, por así decir? Bueno, el primer término es que sí, que vamos por el buen camino es porque se nos despierta este punto en el corazón, que es el amigo, y nos impulsa a esta búsqueda. Y esto nos puede llevar por diversos caminos, nos puede llevar por caminos espirituales, de buscar la sabiduría de la Kabbalah, nos puede llevar por otros caminos de tipo organizaciones éticas o organización religiosa, pero un buen punto de partida es que yo comienzo a tener preguntas. Y una de las primeras preguntas es como las que nos dice la filosofía: ¿quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí? ¿Y de dónde venimos? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Entonces, la sabiduría de la Kabbalah nos dice que nosotros somos este deseo de recibir, que tenemos que lograr la adhesión con la fuerza superior y que vamos hacia el otorgamiento. Entonces, muy importante cuando la persona se hace la pregunta o las preguntas, cuando empieza a preguntarse, cuando pregunta cuál es el propósito de mi vida, cuando la persona encuentra que a lo mejor levantarse, ir a trabajar, ganar dinero, comprar cosas, divertirse, dormir, volver a trabajar,
no es el propósito de la vida probablemente, la persona se empieza a cuestionar. Eh, en algún momento descubre de que esta realidad ilusoria le presenta todas estas entretenciones que lo han alejado de este propósito de la creación. Y se empieza a hacer las preguntas, el punto del corazón despierta, y el punto del corazón, junto con desarrollar estas preguntas, lo va a traer al entorno correcto. Al entorno correcto que necesita la persona en su etapa de desarrollo. Quizás no todas las personas vayan a llegar al mismo entorno, a la misma sociedad, pero acá, como sabemos que esta fuerza superior es buena y bondadosa, a cada uno de nosotros nos va a llevar a la sociedad, al entorno que corresponde para lograr su desarrollo. Entonces, nosotros agradecemos a la fuerza superior, al creador, tener la posibilidad de estar dentro de este entorno donde existen estos amigos, estas amigas que buscan la revelación de la fuerza superior y buscan conectarse con el otorgamiento. En principio, nosotros no nos preocupamos de tener un conocimiento muy acabado respecto de que efectivamente qué es el otorgamiento. O un conocimiento muy acabado de las técnicas que yo tengo que aplicar y los conocimientos que yo tengo que tener para llegar a esa conexión. En principio yo no me preocupo de eso porque yo lo que tengo que tener es el deseo, un fuerte deseo por alcanzar esta conexión, esta adhesión con el otorgamiento. En la medida que yo tengo ese fuerte deseo, entonces yo tengo una intención fuerte por alcanzar esa conexión, por alcanzar esa revelación. Entonces, en la medida que yo hago eso, entonces la fuerza superior me va a guiar hacia el entorno que yo necesito para desarrollarme. Entonces, lo que tengo que tener es el fuerte deseo, y si yo tengo ese fuerte deseo, si yo tengo esa inquietud, si yo quiero descubrir el propósito de la vida y quiero conectarme con esta fuerza superior, y no solamente verla actuar, sino que quiero saber cuáles son los mecanismos y cómo esta fuerza superior se relaciona conmigo, entonces me adhiero a esta sociedad donde están estos amigos que investigan la realidad y descubren estos instrumentos y descubren estos procedimientos y aplican estos conocimientos que le permiten experimentar la realidad superior. Bueno, seguimos con la pregunta de María Laura, que dice: considera importante la oración, la plegaria como una ayuda para sostener o conseguir esa buena intención. María Laura, no solamente, bueno, la oración y la plegaria es un tema que es más complejo, pero lo que podría indicar es que dentro del contexto que estamos viendo, la percepción de la realidad, no solamente influye en cómo yo tengo que ir sabiendo que este mundo ilusorio eh, existe a través de esta pantalla que tengo en mi interior, sino que también hay que hacer un trabajo de lo que llamamos el trabajo de la corrección. En la medida que nosotros vamos avanzando en este tema espiritual, tenemos que ir respondiendo preguntas no desde el punto de vista ético, sino que desde el punto de vista interior, con lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa, cierto, con todas aquellas personas que causan daño, muerte, violencia a otros seres humanos? ¿Cómo puede ser eso, cierto, que venga de esta fuerza que solamente desea el bienestar para nosotros, que desea solamente que la corrección? Entonces también la percepción de la realidad, de alguna forma, va viendo que este programa, en la medida de que se va avanzando con la intención, va viendo que hay distintos roles y hay correcciones que tienen que proceder internamente para darnos cuenta de que el programa todo viene de una sola fuerza. Entonces ahí también nos damos una visión de lo bueno y de lo malo en función de este concepto de percepción de la realidad. Percibimos lo bueno y lo malo en función de algo que es ilusorio. Por lo tanto, en la medida que tengamos una corrección en nuestro interior, va a ir corrigiéndose el estado de la humanidad. Porque lo que vemos hacia afuera somos nosotros mismos.
¿Mm? Entonces, ¿considera importante la oración, la plegaria, como una ayuda para sostener o conseguir la buena intención, amigo? Eh, yo creo que lo importante es cada vez acercarnos más a la intención del otorgamiento. Entonces, como tips, como indicación, probablemente lo que a nosotros nos daría mejor resultado es realizar plegaria porque la sociedad o el grupo de amigos que está queriendo lograr la adhesión logre su cometido, logre su meta. Si yo pido por el amigo, de alguna manera me estoy conectando con esta cualidad de otorgamiento. Si yo realizo plegarias, puedo realizar muchas plegarias, pero estas plegarias son egoístas, lo más probable es que no me lleven a la conexión con la fuerza superior. Pero si yo logro de alguna manera construir esta plegaria que sea la adecuada, esta plegaria que sea una plegaria por el otorgamiento, una plegaria que yo realizo por la sociedad, una plegaria que realizo por el amigo, por los amigos, por las amigas, de a poco entonces la fuerza superior me va a construir esa plegaria que yo necesito. Vamos a llegar nosotros en algún momento a ese punto. Eh, de momento, lo importante es que lo que nosotros hagamos sea con la intención de otorgar. Por supuesto que es difícil que nosotros en cada una de nuestras acciones le agreguemos esa intención, pero por lo menos en una primera etapa que recordemos que tenemos que tener la intención de otorgar. Realicé una acción egoísta y no tuve la intención de otorgar, pero por lo menos ya me di cuenta que eso me falta. Ya me di cuenta que tengo una carencia, de que no tengo esa cualidad, no tengo esa intención bien desarrollada. Entonces, de esa manera yo, eh, por repetición, voy creando un nuevo estado dentro de mí. Y ese estado es que quiere adherirse con el otorgamiento, quiere adherirse con la fuerza superior y quiere pasar a ese estado no por un deseo egoísta, sino que para darle contento al creador y para favorecer a la comunidad, a la sociedad, al entorno donde yo me desarrollo. Así es, y en un principio puede ser basado en un deseo netamente egoísta, el querer estar en una sociedad y yo tener un comportamiento altruista. Sin embargo, estoy motivado internamente por mi deseo de tener prestigio, de tener un reconocimiento, muchas cosas que son netamente egoístas, pero hay una intención en el fondo que nos va a ir perfeccionando la capacidad altruista. Es como se podría decir ser actores. Uno va del estado pequeño, del estado de repitiendo las cosas como lo hacen los niños. No es llegar de un día para otro y decir, ok, yo voy a cambiar y todos mis pensamientos van a ser altruistas. Partimos y justamente en esta sociedad, en este grupo de amigos, actuando de que somos dadores. Y lentamente eso va penetrando nuestra forma de trabajar hasta ir convirtiéndolo, como dice mi amigo acá, en una segunda naturaleza que se va construyendo en base a nuestro trabajo. Otra pregunta, amigo, tengo acá de Jorge. ¿Sí? ¿Podríamos decir que en la medida en que yo busco el beneficio propio, puedo beneficiar mi entorno? Eh, Puede ser, pero buscar el beneficio propio puede tener dos tintes. Puede tener el tinte de que yo busco un beneficio con un deseo netamente egoísta, o yo busco un beneficio pero con una intención de que ese beneficio sea para la sociedad o sea para darle contento a la fuerza superior, para darle contento al creador. Entonces, eh, nosotros, como hemos dicho, no anulamos el ego, no anulamos los deseos, sino que le cambiamos la intención. Entonces, ese deseo de buscar un beneficio va a sufrir un cambio. Y ese deseo no va a ser para buscar un beneficio egoísta para mí, sino que va a ser para buscar darle contento al creador o para buscar beneficiar a la sociedad, beneficiar al entorno. Entonces, los deseos van cambiando, se van convirtiendo.
ese egoísmo que tengo en mi interior va dando paso a un nuevo estado, a ejercitar esa intención. Eh, Amigo, esto de ejercitar la intención es algo complejo. No es algo porque solamente yo lo digo, voy a estar en esa situación. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que de alguna manera querer fuertemente llegar a ese estado. Eh, Necesitamos la fuerza del grupo también. Si nosotros nos desarrollamos individualmente, vamos a tener problemas para llegar a la adhesión con el otorgamiento porque vamos a estar haciendo un desarrollo egoísta. Nosotros necesitamos desarrollarnos dentro del entorno correcto y querer que todos estos deseos que nosotros tengamos se conviertan en otorgamiento. Por supuesto que el principal deseo que tiene que convertirse en otorgamiento es el deseo por la espiritualidad. Nosotros queremos alcanzar la espiritualidad, queremos alcanzar la adhesión con la fuerza superior. Entonces, ese deseo, si ese es un deseo egoísta para nuestro propio beneficio, entonces no vamos a tener éxito. Pero en la medida que nosotros a ese deseo le colocamos la intención de otorgar, nosotros queremos alcanzar la espiritualidad para darle contento al Creador, nosotros queremos alcanzar la espiritualidad para que a través de nuestro llegue la abundancia a toda la sociedad, entonces vamos a estar en un plano distinto, vamos a estar actuando de una manera que se asemeja más al otorgamiento. Nosotros, en todos los casos, tenemos que tratar de acercarnos al otorgamiento, si no es verdaderamente, por lo menos queriendo hacerlo o diciendo que queremos hacerlo, y en la medida que nosotros nos ejercitamos en eso, en decir eso y en tratar de hacer así, vamos a ir logrando cambiar. Porque hemos dicho que lo que nos cambia la percepción de la realidad y nos hace percibir la realidad superior es un cambio interno dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que cambiar desde esta percepción egoísta, donde queremos todo para nuestro beneficio personal, a una percepción con la intención de otorgar. Y eso es un camino difícil, y no difícil porque no se pueda lograr, sino que difícil porque nuestro egoísmo, nuestra intención egoísta de recibir para nuestro propio beneficio, se va a oponer a eso y nos va a poner obstáculos para lograr llegar a esa situación. Tengo una pregunta de Alexander Castel y dice, ¿cumple alguna función la Torá en el proceso de corrección del egoísmo? Por supuesto, amigos, de que, según hemos comentado antes, nuestro avance se basa en aquellos resultados que lograron investigadores que trataron de dilucidar cómo actuaba la fuerza en esta realidad perceptible y en esta realidad superior. Decimos que nuestro avance se basa en los desarrollos y avances que ya realizaron amigos que estuvieron antes que nosotros en este camino. Y por supuesto que este libro, la Torá o el Pentateuco, escrito, atribuido a Moisés, por supuesto que es un antecedente dentro de este desarrollo de esta ciencia. Nosotros actualmente tenemos también otros desarrollos que vinieron posteriormente donde nos tratan de explicar de que nosotros podamos salir de esta percepción de que en esos libros se nos hablan de cosas materiales a llegar a la percepción de que esos libros nos hablan de cosas espirituales. Entonces, en un primer momento nosotros estamos presos de esta percepción de que este libro nos habla de reyes, nos habla de reinos, nos habla de guerras, de batallas, nos habla de combate, gente que muere, gente que nace, y nosotros podemos perdernos en esta interpretación material de estos textos y perdernos la parte espiritual. Entonces nosotros de alguna manera, apoyados en desarrollos de sabios que vinieron posteriormente, nos ayudan a comprender estos escritos y nosotros llegamos a saber de que así como el Creador nos creó a nosotros con este deseo de recibir, que es opuesto a bueno y bondadoso, que es el Creador, otorgante, entonces esta diferencia entre, por decirlo de alguna manera, entre un estado bueno y un estado malo, es que el Creador es la bondad, es bueno y bondadoso, y nosotros lo que tenemos es un egoísmo que se contrapone a este otorgamiento. Y junto con eso, el Creador nos dio la Torá. Nos dio la Torá para que nosotros podamos corregirnos. Y nos vamos a corregir nosotros con la Torá si es que la utilizamos adecuadamente.
Si nosotros leemos y solamente le damos interpretaciones materiales a aquello que estamos leyendo, y no lo leemos con la intención de alcanzar la adhesión con la espiritualidad y no queremos ver el trasfondo espiritual que contienen esos escritos, entonces no vamos a tener éxito. Pero en la medida que nosotros leamos esos libros con la intención que corresponde, dentro del entorno correcto, los estudiamos, entonces vamos a lograr ir avanzando en nuestra corrección. Y amigos, les comento que este también es un tema de la clase que viene. Así que nos estamos adelantando un poco a los hechos, pero de todas maneras vale lo que hemos dicho. Así es, y también, bueno, mencionar que nuestra escuela de Kabbalah, Bnei Baruch, tiene libros de acuerdo a los tiempos modernos, con un lenguaje ya no tan elaborado de imágenes que fueron hechas para su tiempo, para la gente de aquella época, siendo también ciertos elementos de Kabbalah, de recepción. Solamente que todos los materiales, los libros, son hechos por Rabbi Yehuda Shlach, su hijo, el Rabach, y los libros del Dr. Lightman, que ya son con un lenguaje escrito para esta época. De hecho, se abrió en los últimos, en 1995 se abre la Kabbalah a todo el mundo en base a los medios de comunicación, al desarrollo de Internet, a una serie de cosas que hacen adecuado, ¿cierto?, el difundir esta sabiduría a grandes conjuntos humanos. Sin embargo, claro, este libro de Torá que tiene que ver con la luz, ¿cierto?, con el Or, son libros que en su época contribuyeron. Sin embargo, nosotros estamos en este momento queriendo llegar a grandes conjuntos humanos con libros basados netamente, ¿cierto?, en ciencia espiritual. Sí, sí. Va a ser mucho más efectivo aplicar un lenguaje más cercano a las generaciones actuales y también cada generación se basa en los logros de la generación anterior. Entonces, de alguna manera ya nosotros hemos logrado un nivel que permite que los temas se traten de otra manera y de que nos expliquen más claramente de qué se trata este método. Por supuesto que este método, como estuvo oculto mucho tiempo, entonces se ocultaba bajo todas estas imágenes que nos presentan estos libros anteriores y todo esto que se ha desarrollado en el siglo pasado y hasta nuestro tiempo es de alguna manera un poco más revelado. Es la revelación, así como este ciclo es la revelación, la sabiduría revelada de la sabiduría de la Kabbalah. Eh, y todo esto, como decimos, se basa en que hay un propósito. Y si hubo un desarrollo tecnológico que permitió eso, es porque se cumple con el propósito de la creación, que es revelar la grandeza de esta fuerza o la divinidad a sus creados. Entonces, nosotros estamos cumpliendo un propósito y todos los adelantos, todo lo que ha ocurrido en el entorno científico, en el entorno social, en el entorno político, en todo el mundo, ha sido para que nosotros lleguemos en este momento a este estado donde lo que queremos es revelar la fuerza superior. Por supuesto que hay mucha gente que no tiene una cercanía tan clara con esta sabiduría, va a percibir los cambios de una manera distinta y lo va a percibir como un golpe. Probablemente hay mucha gente que en estos tiempos y los que van a venir se sienta muy golpeado por cosas que van a ocurrir. Hay muchas cosas que van a ocurrir en el futuro que van a afectar a la sociedad, van a afectar a las personas. Las personas ya están viendo cómo están siendo desplazados en el trabajo por la automatización de los diversos procesos, por ejemplo, o cómo se van a ver afectados porque actualmente cualquier fenómeno económico que ocurre en un apartado lugar puede afectar a todo el mundo. O sea, hay un incendio en una refinería y puede afectar a todos los países del mundo. Algo que ocurre a miles de kilómetros de distancia nos puede afectar no en un año, en 2 años, en 2 meses, sino que nos puede afectar muy pronto, en minutos. Las noticias
en este momento se están propagando con mucha velocidad. Entonces, estamos descubriendo que el mundo está interconectado y estamos descubriendo que si ocurre algo en alguna parte de la creación, eso nos va a afectar a nosotros. Y eso lo estamos descubriendo, y las personas que en la medida que se encuentran desconectadas de esta sabiduría se van a sentir golpeadas por estos hechos y porque van a descubrir de que ocurrió un mal y que eso lo está afectando. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que estamos en una relación de interconexión, que en la medida que nosotros afectamos nuestro entorno, el entorno nos afecta a nosotros y afecta a toda la sociedad. Estamos en un punto muy especial, como decía el amigo, donde se comenzó la revelación de esta sabiduría, porque ya nosotros estamos preparados para que esto se produzca. Entonces, no tenemos quizás beneficios de que nos digan que cierto rey reunió cierta cantidad de gente y atacó a otro rey, ¿no? Porque eso va a ser difícil que nosotros le encontremos la explicación espiritual, pero actualmente tenemos otros textos donde nos explican de que lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar esta intención del otorgamiento, reunirnos en estas sociedades que buscan la revelación de la fuerza superior, de que buscan llegar a adherirse al otorgamiento, buscan de alguna manera convertirse en ayudantes de este propósito de la creación, que es revelar su divinidad a los creados. Es así también como la labor de difusión es clave. En la medida que se bajan estos contenidos a grandes conjuntos humanos, o sencillamente se bajan estos contenidos y se discuten, ¿cierto? La naturaleza de estos deseos, del otorgamiento y el deseo de recibir, se va produciendo un cambio. Y uno va viendo, ¿cierto?, que ya el tema de las crisis, tanto ecológicas como crisis del punto de vista de, como decía Marcos acá, de grandes desplazamientos y grandes cambios en lo que son las estructuras del trabajo, eh, va a producir grandes descalabros si es que no trabajamos con la intención correcta. Ya el altruismo y el trabajar los conceptos de el deseo de otorgar, es decir, el deseo de recibir con la intención de otorgar, ya no pasa a ser algo bonito, ni que nos va a producir una aureola y un encantamiento. Son conceptos que realmente van a evitar mucho sufrimiento. Y en la medida que se vayan proyectando en la sociedad, en la educación, en distintos medios, tienen que producir un cambio, porque si no va a venir, como decía Marcos, el camino del sufrimiento que no lo queremos. Y eso queremos evitarnos. Queremos evitar, digamos, ¿cierto? Que sea por la vara, por el palo, por el golpe, que lleguemos a comprender. Y puede ser mixto. Vamos a tener un cambio social, ya sea por este cambio de intención, por este aumento en el estricto sentido, y también por algunos golpes que nos van a llegar. Ujú. Sí. Y nosotros podemos colaborar con nuestra intención, con nuestro trabajo, a que estos cambios que se van a producir sean lo más suaves posible. Así es. Mira, Adriana también está con el mismo concepto, ¿cierto? Dice, la interpretación espiritual de la Torá, ¿podemos hacerla personalmente o necesitamos un maestro? Ya está respondido un poco, ¿cierto? Sí, está Ujú. comprendido, y el creador a nosotros nos da, o la fuerza superior nos da lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos. Y en cada generación, la misma Torá dice que en cada generación el creador ha puesto sabios que van a, de alguna manera, nos dice también que la existencia de estos sabios permite la subsistencia del mundo, porque nosotros necesitamos de estos guías, de estas personas que se dedican a la difusión 100% de esta sabiduría, que nos van a permitir mejorar nuestra comprensión de estos textos que nos dejaron los cabalistas, que son como los textos que nos deja cualquier científico. Nosotros, si partimos de un desconocimiento de cierta ciencia y nos dedicamos a estudiar algún libro
supongamos que vamos a estudiar música y no tenemos ninguna idea de música y tomamos libros donde esté escrito todo en símbolos de música, probablemente no vamos a comprender nada. O si nosotros queremos estudiar química y tomamos un libro muy avanzado de química, que está escrito todo con un lenguaje de química, probablemente no vamos a comprender. Entonces, nosotros, aparte de requerir estos materiales adecuados para el estudio, necesitamos también tener la guía adecuada para comprenderlo. Y el creador, la fuerza superior, en cada generación se ha encargado de que nosotros tengamos disponibles estos maestros, estos guías que nos permiten descifrar estos textos que nos han dejado estos científicos que investigan la realidad y nos permiten avanzar. Por supuesto que, como hablamos de la intención, esto se desarrolla mucho mejor cuando nosotros nos reunimos. Nos dicen los sabios que son 10 los que tienen que reunirse a estudiar. Por supuesto que pueden ser menos o pueden ser más, pero nos están dando a entender que nosotros necesitamos una cierta cantidad de discernimiento o revelar estas cualidades de la fuerza superior, al menos estas 9 partes adicionales de la realidad superior, que no están dentro de mí, sino que están en el entorno donde yo me reúno a investigar esto. Entonces yo necesito esta sociedad, este entorno donde yo poder estudiar y desarrollar este conocimiento, porque si yo estudio en solitario, me van a faltar estos instrumentos. Es como que yo construyo un telescopio y tengo solamente el tubo y no tengo los espejos, no tengo los lentes que necesito, no tengo los mecanismos para moverlo. Entonces, por supuesto que si yo me pongo a investigar con esas herramientas precarias, voy a lograr avances muy precarios también. Yo necesito tener este instrumento en las mejores condiciones. Y este instrumento en las mejores condiciones lo tengo en este laboratorio que la misma fuerza superior me proporciona. La fuerza superior a todos nosotros que tenemos la intención de llegar a esta adhesión, nos entrega este laboratorio que está constituido por los amigos, que cada uno de ellos nos entrega un elemento de este laboratorio donde nosotros construimos este instrumento que nos permite investigar la realidad superior. Nosotros en solitario podemos tener mucha fuerza, pero nuestra fuerza única, por muy grande que nosotros pensemos que sea, es muy pequeña para alcanzar el logro. Nosotros necesitamos agregar al amigo o a los amigos. En la medida que yo me conecto y me anulo con los amigos, me convierto en un cero que al lado del uno del amigo lo multiplico. Multiplico la fuerza de esta sociedad. Y a la medida que más amigos se unen a esto, multiplican cada vez más la potencia de esta fuerza y hacen posible que la revelación pueda tener lugar. Así es, también podemos, este concepto de percepción de la realidad, basado, ¿cierto?, en todo lo que son las estructuras internas de ver en nuestras pantallas internas, ver una realidad del mundo también puede ser llevada a otros ámbitos, tal como el ámbito de la educación. Creemos que ahí también hay mucho por hacer, dado que las estructuras, digamos, se basaron en el desarrollo del ámbito egoísta y fue una etapa en que fue necesario, ¿cierto? Dado que gracias a esta percepción egoísta se produjeron adelantos, cambios, pero el ego creció tanto y ha crecido tanto que ya viene el tiempo de hacer un cambio en todo tipo de estructuras, entre ellas la de la educación. La educación antes se basó durante mucho tiempo en tener una percepción netamente basada en el desarrollo individual, en las capacidades, ¿cierto?, de tener una persona que de alguna forma superara a otras y que fuera mejor que otras, porque era necesario, ¿cierto?, desarrollar esa fuerza egoísta a nivel incluso de la educación. Sin embargo, ahora falta el sentido altruista, el cambiar el yo por el nosotros, y ese es el tema también que queremos ver en este sentido de la percepción de la realidad. La realidad retumba o suena muy débil de acuerdo al oído que perciba, y en la medida que nos damos cuenta de que esta realidad es una realidad ilusoria, que tiene que ver con acontecimientos que nosotros no elegimos,
vamos avanzando desde el campo del determinismo hacia un campo un poco más libertario, pero desarrollando, como digo, este sexto sentido, esta intención. Sí, eh, es muy bueno tener presente todos estos conceptos y aplicarlos no tan solo a lo que es la percepción de nuestra realidad material, y también saber que si nosotros pensamos que tenemos una cierta percepción de la fuerza superior o del creador, esa percepción interna nuestra está, por supuesto, influenciada por este mecanismo interno, por este programa interno que tenemos nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, que como decía la amiga, si estudiamos solo, entonces nos vamos a ver mucho más influenciados por nuestro mecanismo interno, por ese programa que nosotros tenemos, por ese egoísmo que nos dirige. En la medida que nosotros nos conectamos con los amigos, entonces nuestro instrumento se perfecciona. Se va haciendo menos influyentes estos errores que nos da nuestra percepción propia, se van anulando y se va creando un instrumento que eh, puede de forma más precisa revelar esta fuerza superior. Eh, por eso nosotros necesitamos y recalcamos la necesidad de desarrollarnos dentro de un entorno correcto. Y vamos a ver lo importante que es esto en las próximas sesiones. Ok, amigos, ¿tenemos más preguntas? Estamos esperando sus preguntas. Sí, sus impresiones también, que si no tienen preguntas también pueden compartirnos sus impresiones. Eh, Agradecemos que todo este desarrollo tecnológico ha permitido que también nosotros podamos tener más interacción. Saludamos a los amigos que los tenemos ahí en pantalla, eh, a amigos Jorge, Ángel, Antonio, Adriana, Octavio, no sé qué nombres más tiene amigo por ahí. Alejandra, Alejandra, un abrazo para todos. Nosotros, por supuesto, le agradecemos a ustedes porque que ustedes estén presentes, de alguna manera también a nosotros nos ayuda porque estamos tratando de cumplir con este plan de la creación, con este propósito de la ujú, revelación. Nosotros queremos, de alguna manera, aportar algo. Nosotros somos, como ustedes, también estudiantes de esta sabiduría. Nosotros somos estudiantes de esta academia Bene Baruch, que tiene un maestro que es Michael Lyman, que este maestro ha recogido este legado de su maestro Rabash, que a su vez fue alumno e hijo de Bala Sulam. Y es una cadena bastante larga de estos sabios que se han dedicado al estudio de esta sabiduría. Todos ellos han trabajado para que nosotros podamos desarrollarnos dentro de este entorno, de que nosotros podamos tener esta posibilidad. Entonces, le repito que nosotros agradecemos la oportunidad que ustedes nos dan de poder trabajar en este propósito, en esta difusión, en poner de manifiesto esta importancia de alcanzar esta adhesión, de alcanzar esta revelación. Eh, También, amigos, ver la parte muy positiva de esto, que es la percepción de la realidad, es que nos dice que mediante un cambio interno nosotros podemos cambiar nuestra percepción de toda la realidad. No tan solo, no tan solo llegar a la revelación de la realidad superior, sino que también producir un cambio en nuestra realidad material que percibimos próxima a nosotros. Eh, También, amigos, los invito a que tengan una actitud positiva respecto de que confíen de que hay un propósito dentro de nuestra existencia y dentro de la existencia de toda la sociedad, que hay una fuerza superior que guía cada uno de los sucesos de la realidad, que esta fuerza superior es buena y bondadosa, que nosotros en algún determinado momento vamos a percibir fenómenos, vamos a percibir acciones, vamos a percibir cosas que probablemente las vamos a ver como opuestas a este propósito de revelación o a este bueno y bondadoso, pero nosotros tenemos que tener presente en cada una de esas oportunidades de que el Creador hace todo para nuestro beneficio. Va a haber cosas que nosotros vamos a percibir como negativas, van a haber cosas que vamos a percibir como fuera de lugar, pero amigos, tengamos presente de que la fuerza superior está operando para la revelación de su divinidad a todos los creados, desde el más pequeño hasta el más grande, y nos dicen los sabios de que llegará un momento en que nadie enseñará a su amigo porque porque esta fuerza superior estará presente y todos la conocerán. Entonces va a ser necesario que hagamos estas acciones
de difusión. Así que esto es un llamado también a que ustedes se sientan muy contentos de esto, que tengan conciencia de que este propósito está guiado por una fuerza superior buena y bondadosa, que a todos nosotros nos va a llevar a una corrección, que todo lo que nos pasa tiene un propósito y ese propósito es bueno. Es difícil en algún momento tener esa sensación, esa percepción, pero los invito a que nos ejercitemos en eso, a todos nosotros. Nos ocurren durante el día o durante cualquier lapso de tiempo situaciones que podemos valorar como positivas o negativas. Lo que tenemos que recordar en cada uno de esos momentos, independientemente de cómo nos sintamos nosotros, de que hay una sola fuerza que dirige toda la realidad y nosotros le damos gracias porque si algo lo percibimos como negativo es que estamos recibiendo una corrección. Si nosotros vemos que alguien está recibiendo un efecto negativo, una acción negativa, es porque esa persona está recibiendo una corrección y en el fondo esa corrección que nosotros percibimos como externa está ocurriendo dentro de nosotros. Agradecemos en cada oportunidad lo que nos pasa y agradecemos a la fuerza superior que opera en cada uno de nosotros y en cada una de las cosas que vemos en la realidad. Así es. Tenemos, bueno, otra pregunta de Alexander, nuevamente, dice, amigos, ¿cuál es el nombre del mundo superior? Bueno, hablamos de que todo tiene una acción y todo tiene una consecuencia. En este mundo, el que llamamos nuestro mundo, podríamos decir que hay como una especie de contenidos mentales comunes que van interactuando unos con otros y eso puede estar constituyendo este mundo. Y este mundo es el punto de partida en donde uno parte condicionado, ¿cierto?, por el entorno. Todo lo que uno piensa, todo lo que uno dice, todo lo que uno va direccionando a su pantalla, viene dado desde arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Desde arriba significa que primero que nada está el entorno y ese entorno ya es un mundo. Lo que estamos diciendo, lo que llega en este momento a mi mente para conversar, eso ya está hecho en base a mi historia y en base a mi antecedente, pero eso ya está en un programa que parte de lo más básico, que es el programa de la interacción educacional, de pasado, genética, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. En la medida de que ese mundo va hacia arriba, podemos proyectar, y los cabalistas han dado nombres al mundo superior y niveles. Se habla de 5 niveles y 5 mundos, partiendo desde arriba hacia abajo, zona de Alcalmón, y hay distintos nombres que han dado los Sí, cabalistas, Briaget, Sirá, pero bueno, el nombre no es lo importante es tener que la percepción que tenemos desde el nivel básico no depende de nosotros, incluso hasta nuestros pensamientos están dados por esta fuerza superior. sí, amigo, y respecto a lo que preguntaba el amigo respecto de estos nombres, estos mundos Nombres. superiores, les comento que esto es algo que se estudia en la segunda fase de este curso. Se estudia de alguna manera en forma lo más detallado que no es posible exponerlo, y ahí se ve la estructura de los mundos, que esta realidad está debajo de estos 5 mundos que vienen de Olam, que viene esta palabra de la raíz, la misma raíz de la palabra ocultamiento en hebreo. Entonces estos 5 mundos son 5 niveles de ocultamiento del creador y cada uno dentro de estos mundos existen 5 niveles de ocultamiento o estructuras espirituales y cada estructura espiritual también tiene 5 niveles. Entonces eso nos da los 225 niveles de ocultamiento que nosotros tenemos que ascender para llegar a la revelación. Pero amigos, ustedes no tienen que preocuparse por eso en este momento, porque ese es un tema que se va a estudiar posteriormente. Y dijimos que si esto fuera solamente por satisfacer el deseo de lograr conocimiento, entonces nosotros nos abocaríamos directamente a todos estos eh, elementos del conocimiento, a todos estos estudios de la teoría. Pero nosotros lo que tenemos que tener en consideración es que necesitamos por sobre todo ejercitar. Eh,
esta es una ciencia práctica, experimental, y nosotros necesitamos ejercitar. ¿Por qué necesitamos ejercitar? Porque nosotros queremos lograr la adhesión lo antes posible. Los cabalistas ya revelaron los nombres de los mundos, las estructuras espirituales, cómo interactúan cada una de ellas. Eso ya está logrado y podríamos decir que como generación, como nos pasamos en los desarrollos anteriores, nosotros ya hemos logrado eso. De alguna manera tenemos que recordarlo y por supuesto que lo vamos a estudiar y son materias que se estudian todos los días dentro de nuestra academia, pero lo importante no es lograr ese conocimiento y saberse de memoria el nombre de los mundos, el nombre de las estructuras espirituales y cómo interactúan cada una de ellas, sino que tener presente que nosotros necesitamos ejercitar este, esta intención para alcanzar la adhesión con el otorgamiento y en la medida que nosotros el estudio lo enfocamos en eso, vamos a lograr el resultado independientemente que tengamos o no el conocimiento. Por supuesto que si nosotros logramos un nivel de adhesión con la fuerza superior, vamos a recibir también el conocimiento, pero no es el objetivo primordial. Paola nos pregunta, ¿esta energía o mundo superior es el mismo creador? Eh, es muy importante esta pregunta porque nosotros tenemos que decirle a ustedes que nosotros, en todos los estudios que realizamos, de ninguna manera hacemos un estudio del creador. Eh, porque el creador está más allá de lo que nosotros podamos conocer. Su esencia o amutó está fuera de lo que nosotros podamos estudiar. Nosotros lo único que podemos estudiar es un atributo que se nos revela de la fuerza superior del creador, que es el atributo de otorgamiento, de donde proviene todo lo que nosotros podemos estudiar, tanto los mundos superiores como nuestro mundo, proviene de este atributo de otorgamiento que creó toda esta realidad para nosotros, tanto la superior como la inferior. Nosotros no vamos a llegar en esta etapa de desarrollo de la criatura a un discernimiento sobre Amutó, que es su esencia. No vamos a llegar a eso porque nos dicen que ni siquiera los ángeles más cercanos tienen esa revelación. Pero nosotros sí vamos a lograr algo muy importante, que es revelar esta fuerza de otorgamiento, que para nosotros, en el desarrollo que estamos teniendo en nuestra realidad, alcanzar esa adhesión con el otorgamiento va a ser para nosotros alcanzar la adhesión con el creador. ¿Qué es lo que es el creador? Va a estar fuera de nuestro propósito de conocer y va a estar fuera de nuestro alcance. Así es. Existen cuatro, se puede decir, cuatro niveles donde uno puede hablar de materia, forma de la materia, después viene atributos y después viene la parte interna. Nosotros nos abocamos solamente al estudio de la materia y a la forma que se inviste la materia, es decir, no podemos ir a estudiar la esencia. La esencia es algo que, como vimos en la percepción de la realidad, tendríamos que estar inmersos en este mundo de luz, ya que si decimos que todo lo que está fuera de nuestra percepción, todo lo que está fuera de nuestro cuerpo es luz, no sacamos nada con decir que la vemos, porque dado nuestro sistema analógico de sentidos, no podemos ver esta luz y no nos va a ser objeto de nuestro estudio, ni vamos a cerrar los ojos, ni vamos a elevar no sé qué niveles de concentración o meditación o cosas por el estilo, no, sencillamente nos vamos a abocar a la materia y a la forma en que se viste la materia, es decir, a tratar de tener un laboratorio con nosotros mismos, con nuestro entorno, con la sociedad, y no estar vislumbrando cosas que no podemos tener alcance real. Sí, ya estamos llegando a los últimos minutos, amigos, tenemos más consultas. No, la pregunta de Paula fue la que te acabo de nombrar. Entonces, resumiendo, nosotros hemos estudiado de que existe una realidad que es independiente de nuestra percepción de ella. Existe una realidad que nosotros percibimos de forma distorsionada a través de nuestros sentidos, incluso en nuestro mundo material. Y existe una porción de esta realidad que está oculta ante nosotros por estos niveles de ocultamiento que el Creador ha determinado para que nosotros podamos desarrollarnos dentro de este mundo y hacer acciones.
realizar acciones que nos lleven hacia la corrección. En el mundo superior no existe esta posibilidad de realizar acciones porque en el mundo superior todo existe en el estado corregido. En el mundo superior, en el mundo espiritual ya está todo corregido y nosotros tenemos que realizar acciones en nuestro mundo para llegar a descubrir esa corrección y alcanzarla. En la medida que la alcanzamos, entonces nosotros llegamos a ese estado y en la medida que no la alcanzamos, entonces nosotros nos vamos a disfrutar de ese estado de corrección. El creador nos entrega las herramientas, nos entrega esta percepción distorsionada y nos entrega este programa interno y también nos entrega el punto en el corazón. Y junto con eso nos entrega todo un plan de desarrollo en el cual nosotros vamos pasando por todos los niveles de deseo hasta que llegamos al deseo de desarrollar la espiritualidad. Nos conectamos entre nosotros, descubrimos que hay sabios que nos dejaron legados los conocimientos, descubrimos que hay maestros, descubrimos que hay entornos donde podemos desarrollarnos y llevar a cabo nuestra investigación y entonces eso refuerza las ideas principales de que la realidad que percibimos depende de nuestros atributos internos y cambios internos dentro de nosotros permite que cambie nuestra realidad y permite que junto con cambiar nuestra realidad, no tan solo cambiar, sino que expandir nuestra percepción hacia esa parte que está oculta, que son los mundos superiores, los mundos espirituales, donde nosotros queremos adherirnos y vimos que el Creador nos entrega una herramienta muy poderosa que es la intención. Nosotros aplicamos la intención de otorgar a todo nuestro deseo egoísta, a nuestro deseo por la espiritualidad principalmente, le agregamos esta intención de otorgamiento y junto con eso nos adherimos al entorno para que juntos este deseo, esta intención se potencie y logremos construir el entorno adecuado, el laboratorio adecuado donde podamos descubrir esta fuerza. Nosotros investigamos esta fuerza, así como los científicos tienen aceleradores de partículas para descubrir cuáles son las partículas que componen nuestra realidad y cuáles son las fuerzas que interactúan entre ellas. Así nosotros establecimos este laboratorio para descubrir esta fuerza que rige toda la realidad. Nuestro propósito es muy elevado y también podríamos decir que es de un elevado egoísmo, pero es un egoísmo que está matizado por este deseo o esta intención por la espiritualidad. En la medida que nosotros reforzamos nuestra intención por la espiritualidad y nos conectamos junto a todos los demás amigos, podemos lograr tener este entorno que nos va a permitir revelar y nos va a permitir adherirnos a la fuerza superior. Amigos, yo aprovecho a despedirme de ustedes con un gran abrazo, amigo, te agradezco. Agradecemos a la fuerza superior que nos da la oportunidad de conectarnos. Sí. Y, muchas gracias por el tiempo de habernos escuchado y espero que hayamos contribuido, aunque sea, a esclarecer mínimamente este concepto que es muy, muy especial y es un elemento clave para ir avanzando en la espiritualidad. Así que le agradecemos su tiempo. un gran abrazo, que estés Abrazo para todos. muy bien. Esperamos que tengan mucho éxito en este camino y hay amigos que los van a estar apoyando en cada una de estas etapas y tienen todo para que ustedes puedan tener un gran éxito, solamente esfuércense en el camino. Un gran abrazo. Gran abrazo, buenas noches.